Comenzaron los perros a aullar. Primero fueron los perros de su casa. Comenzaron a aullar y aullar como lobo. Más que aullidos, parecían chillidos. Parecía como si veían algo allá afuera. De pronto, todo... Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Los invito a ponerse cómodos nocturnos y así recrear en su mente cada escenario del relato de miedo que hoy les voy a contar. Algo que sin duda alguna los va a poner alerta acerca de las cosas paranormales que habitan en nuestra propia casa. Un relato de terror 100% real, contado por mi compadre, donde el protagonista es nuestro amigo Santos, es decir, su hermano mayor. Antes de continuar, les invito a darle me gusta y compartir a este video. E igual, no olviden suscribirse al canal. Bienvenidos. Como lo mencionaba, el protagonista de este relato es Santos. Esto sucedió en los alrededores de la ciudad de Tejutepeque, en El Salvador. Es decir, esto pasó en el campo. Cuenta mi compadre que en aquel entonces era el año 2006. La familia se encontraba con un dolor profundo debido a la partida de su abuela. Es decir, su abuelita acababa de fallecer y por lo cual la tristeza en cada uno de los miembros de aquella familia era más que evidente. En aquella casa, Santos y mi compadre dormían en la sala, no muy lejos de una cocina o estufa. Al fondo de esta casa, en el campo como lo mencionaba, se encontraba una habitación donde sus dos hermanas mayores dormían, y la cual no tenía puerta para llegar a la sala, sino era una cortina la que dividía solamente. Pasaron unos cuantos días después del funeral de su abuela. Todo transcurría normalmente y cada uno de los miembros de la familia trataba de recuperarse del dolor y el vacío que su partida había dejado. Sucedió pues que una noche eran las 2 de la madrugada y debido a que eran de aquellas noches de fin de año donde el frío es más que evidente en aquella zona, Santos de pronto se despertó en la madrugada. Cuenta que el frío había hecho que éste despertara, pero cuando abrió sus ojos se percató de algo bastante peculiar. Se pudo dar cuenta que su sábana no la tenía con él, sino cuando levantó la mirada, la sábana con la que él se estaba envolviendo estaba allá, encima de aquella estufa, hecha a puño. Parecía como si alguien había llegado, la había levantado y la había puesto encima de aquella cocina o estufa, como lo dije, hecha a puño. Santos lo que hizo fue levantarse, caminar hacia aquella cocina, un poco soñoliento, y la tomó. Y debido al sueño que tenía y el frío, no le puso mucha atención a lo que había pasado, sino que después de tomarla, regresó nuevamente a su cama, la extendió y volvió nuevamente a envolverse. Cruzaron unas cuantas ideas por su cabeza como diciendo, ¿y cómo llegó esta sábana hasta allá? Pero lo que Santos no sabía, que después de esto pasaría algo incluso peor. Cuentan que al cabo de unos minutos, de pronto, allá al fondo, en aquella habitación donde sus hermanas dormían, se comenzaron a escuchar pasos que avanzaban lentamente, viniendo desde aquella habitación hacia la sala, es decir, donde mi compadre y Santos se encontraban durmiendo. Santos, al escuchar eso, sintió como un gran escalofrío invadió todo su cuerpo. Mientras tanto, aquellos pasos
se acercaban lentamente a aquella cortina. De pronto, Santos vio que de aquella cortina, es decir, de la habitación de sus hermanas, venía asomando una silueta. Era la figura de una mujer de blanco, con una gran cabellera negra. Santos, al ver esto, sintió cómo se le erizó toda su piel y su corazón le latía a mil. Él en su interior dijo: ¿y esa mujer quién es? Mientras tanto, aquella mujer avanzaba lentamente en medio de aquella sala de la casa, en dirección a la puerta hacia la calle. Pasó quizás apenas a unos 2 metros de distancia de donde Santos se encontraba descansando. Él solo la miraba e incluso, a pesar del miedo que sentía, trataba de reconocer o de saber quién era. Pero por más que intentó, no supo quién era aquella mujer de blanco. Lo que sí, era una figura muy parecida a su abuela ya difunta, es decir, a su abuelita que acababa de fallecer. Allá iba aquella mujer de blanco, lentamente avanzando, cuando finalmente salió por la puerta principal de la casa. Pero donde Santos se quedó paralizado de miedo fue porque ésta no abrió ninguna puerta, sino simplemente la atravesó sin hacer ningún ruido. Prácticamente, Santos se encontraba petrificado de miedo. Y lo más curioso fue que después de esto, allá afuera, comenzaron los perros a aullar. Primero fueron los perros de su casa. Comenzaron a aullar y aullar como lobo. Más que aullidos, parecían chillidos. Parecía como si veían algo allá afuera. De pronto, todos los perros del vecindario comenzaron también a aullar y aullar más y más. Un aullido que se extendía por todo aquel lugar. Santos, al escuchar esto, se le erizó la piel incluso más y su corazón latía a mil y sentía su sangre helada. Se preguntaba en sí quién era aquella mujer y por qué se parecía a su abuela, porque, como lo mencionamos, eran las 2 de la madrugada y lo más curioso era que había asomado de aquella habitación donde sus 2 hermanas mayores se encontraban descansando. Después de esto, al siguiente día, lo primero que hizo Santos fue irle a preguntar a sus hermanas si no habían visto a aquella mujer que se había asomado de su habitación. Pero estas, muy extrañadas, se quedaron viendo una a la otra y dijeron que no, que ellas no habían percibido nada. Santos, muy desconcertados, les contó lo que había pasado, que aquella mujer de blanco parecía más su abuelita fallecida. Todos, al escuchar esto, se quedaron un poco desconcertados y con un poco de miedo a la vez, porque no les parecía algo natural, sino algo que era del otro mundo. Y es aquí, nocturnos, donde a ustedes les pregunto, ¿qué o quién era aquella mujer que atravesó la sala de aquella casa en la oscuridad de la madrugada y así salió a la calle? ¿Era la imaginación de Santos? ¿O por qué los perros después comenzaron a aullar allá? Todos los perros del vecindario. Y hasta la fecha cuenta el compadre que no saben quién era aquella mujer de blanco que se había aparecido en aquella casa. Tengan cuidado, nocturnos. Si ustedes se despiertan a altas horas de la noche, no importa si es medianoche o las horas de la madrugada, no vaya a ser que tengan que vivir una experiencia paranormal como la que vivió Santos aquella madrugada. Algo que sin duda alguna nos pone en qué pensar. Y les pregunto, ¿quién era aquella mujer? ¿En realidad era su abuela fallecida o era algo más?
Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios, porque incluso a mí esto me deja muy desconcertado, y más al saber que sucedió en su propia casa. Gracias nocturnos por escuchar este relato. No olviden darle me gusta y compartir. E igual, les invito a suscribirse al canal. Hasta la próxima.